La entrevista. Señor Ministro de Transporte Guillermo Reyes, bienvenido a Colombia Radio. Bueno, me encanta estar con este programa, me encanta estar con nuestros oyentes, poderle contar a los colombianos un poco lo que está pasando en nuestro país, que ha pasado ayer para donde vamos nosotros. Un poquito bajita la señal, el ministro está a punto de abordar un avión porque va para Turbaco, hoy lo esperan en Turbaco para el tema del peaje. ¿Cierto, ministro? Así es, me esperan con una gran ansiedad para generar un diálogo, para hacer una discusión abierta en torno al tema de la vigencia de varios de los peajes en la costa, uno de ellos, un peaje muy cuestionado por una comunidad que, pues como muchas, no les gusta la figura del peaje, pero son ellos los que estructuran el que tengamos vías como las que hay en la costa. Ministro, buenos días. Acaba de pasar una semana bien importante para el país, Semana Santa, puente festivo, muchas personas viajaron. Cuéntenos cómo nos fue en materia de movilidad, tanto vía terrestre, además, como por los aeropuertos. Bueno, tuvimos un muy importante flujo de tráfico, tuvimos mucha gente recorriendo las carreteras del país, tuvimos casi 9.700.000 usuarios de transporte terrestre, desde terminales de transporte, desde los puntos, peajes de las carreteras, y yo podría decir que el resultado ha sido muy positivo. Tuvimos algunas situaciones complicadas, pero podría decir, entre otras cosas, que durante la temporada de Semana Santa, el turismo del país, no obstante la situación de día y de ultra, fue bastante positiva. Las cifras indican que más colombianos viajaron en esta Semana Santa por las carreteras del país. Creció el transporte intermunicipal y muy importantes fueron los destinos religiosos, los destinos de carácter cultural, y tuvimos un crecimiento muy grande en lugares como en el Cauca, en Popayán, en el Guainía, en Boyacá, y eso creo que es fundamental para el país. Y no obstante la situación de estas dos aerolíneas, pues tuvimos mucha afluencia en vuelos. Mire, por ejemplo, me parece importante contarle a los colombianos que Popayán tuvo movilizado más de 78.000 pasajeros, y la ocupación hotelera en este destino religioso llegó al 96% los jueves, viernes y sábados santos. Monpós, por ejemplo, registró 100% de ocupación, fruto de las actividades religiosas y patrimoniales que allí se generan. Tuvimos 100% de ocupación, cosa que no se había dado hace muchos años, y desde la aeronáutica tuvimos un incremento de vuelos de un 19% respecto al mismo periodo en destinos como Bogotá, Paipa, esos lugares que se han vuelto un poco lo que nuestro presidente quiere, que la gente vaya a esos lugares que con nuestros ecosistemas, que por temas religiosos son fundamentales para el país. Y miren el Quindío, todos los parques naturales, estos hermosos pueblos carreteros, la ocupación hotelera fue del 93%. En el Meta, el tema de Villavicencio, fue del 95% de ocupación hotelera. Así que los resultados muy positivos. Hubo un bloqueo el domingo por la entrada a la calle 13, logramos superarla después de una hora que generó mucha congestión. Hay un incidente en el plan retorno el sábado por la carretera de la Mesa, pero por lo demás, pues la gente llegó bien a sus hogares. Hubo sí un número importante de fallecidos, sin embargo menor al del año anterior, y esto es básicamente en los pueblos del país donde no hay autoridades de tránsito, donde no hay control, pero para eso estamos trabajando. Uh-huh. Bueno, para ir al tema de San Andrés inmediatamente, pero qué bueno lo que dice el ministro Reyes, porque es decir, una cosa es lo ocurrido de manera particular en San Andrés,
el fin de semana y de lo que ya vamos a hablar, y otra cosa es lo que la Semana Santa ha dejado en materia de turismo para Sí. el país. Pero ministro, hablar de San Andrés, por favor, inmediatamente, ¿qué es esto de zona especial? ¿Qué es esto de la declaratoria de zona de frontera como medidas de choque que el gobierno nacional va a implementar allí en la isla? Yo les quiero contar algo a todos los colombianos. Aquí hay gente, especialmente la oposición, que aprovecha cualquier situación complicada para cuestionar al gobierno, para decir que el gobierno no hace, que el gobierno se queda dormido. Pero yo quisiera en los gobiernos anteriores ver cuándo se había reaccionado como lo hemos hecho. En el gobierno anterior se cayeron 2 puentes en el Putumayo y se sacaron una foto en el lugar de los ministros de turno y los puentes siguen caídos. Nosotros tuvimos roto el contacto del sur con el centro del país y en 45 días restablecimos la vía. Nosotros tenemos afectado el tema del flujo de pasajeros por 2 aerolíneas que suspendieron su operación hacia San Andrés, y en esta Semana Santa no hubo un solo viajero de esas 2 aerolíneas que no lograra llegar y salir de la isla. Cuando fue necesario, el presidente colocó su avión presidencial para llevar pasajeros. ¿Qué presidente hizo esto en el pasado? Cuando llegó la Semana Santa, el presidente lo primero que dispuso fue: vamos a tomar medidas para que todo el mundo en San Andrés, los hoteleros, los comerciantes, los habitantes, puedan tener sus ingresos. Hoy, en la tarde, después del Consejo de Ministros que tendremos a mediodía, estaremos viajando a San Andrés a anunciar medidas como estas que ustedes preguntan, medidas de frontera que permiten establecer una serie de beneficios para los habitantes, para los turistas y en especial para generar nuevas aerolíneas que quieran prestar servicios de transporte aéreo hacia la archipiélago. Y un datico, no menor: Providencia incrementó en más del 50% el número de pasajeros. Catena tuvo que incrementar una frecuencia adicional por la cantidad de viajeros que tenemos en Providencia, lo cual denota que estamos trabajando y que vamos por buen camino, que los lunares se presentan, sí, que hay dificultades. Lo importante es que las hemos superado y las estamos superando con trabajo y con el compromiso del cambio. San Andrés va a ser declarado como zona de frontera, lo es, tiene frontera con 7 países para tener allí beneficios económicos como las zonas de frontera de Colombia, ministro. Así es, el objeto de declarar la zona de frontera trae beneficios en materia de exenciones de una serie de impuestos, trae la posibilidad de unos créditos blandos para los hoteleros, para el sector turismo, va a traer beneficios en materia de subvenciones que nuestro ministerio va a dar, aerolíneas que quieran operar hacia San Andrés, va a permitir establecer una serie de estímulos para el comercio, medidas que van a reactivar la economía de la isla. Ministro Reyes, buenos días. Cambiando un poco de tema, esta medida que se está tomando sobre la extinción de dominio a vehículos que bloqueen las vías, ¿de qué trata? ¿Por qué se toma esta decisión? Eso no es nada nuevo, son normas que están en el Código Penal. La obligación que nosotros como servidores públicos tenemos es que cuando tengamos conocimiento de hechos punibles, tenemos la obligación de ponerlos en conocimiento de la autoridad. Yo no tendría ni por qué decírselo a los colombianos, solamente tendría que denunciarlos y que investiguen. Lo que pasa es que mi obligación es hacerle caer en cuenta a los colombianos, como ayer ocurrió en una reunión con las comunidades de Guaduas y Villegas, que protestaban por un tema del estado de las vías. Ellos decidieron conversar conmigo telefónicamente, suspender sus actividades que tenían de protesta, trasladarse a mi despacho. Conversamos, generamos un diálogo muy constructivo y acordamos una visita y medidas para el mejoramiento de la vía, y las cosas se solucionaron así. Ese es mi propósito de la visita hoy, por ejemplo, al tema de Turbaco en Cartagena, y es que hay una gran oposición contra un peaje. El tema es, las vías de hecho no son el camino, ellos se buscan que haya policía en los peajes, pero es que tampoco podemos permitir que el camino de los desadaptados sea destruir los bienes públicos, porque esos son los peajes. Los peajes son obligatorios porque están en la ley, son parte del mecanismo de financiación de la adecuación de una vía,
Y yo he dicho, yo voy a ir a poner la cara, cualquier día no vaya porque está amenazado, porque le van a hacer de todo. No, yo pongo la cara, que es lo importante, y decirles, vamos a construir un diálogo y una concertación en qué es lo que debemos hacer. Pero nosotros no vamos a incumplir nuestra obligación de recaudar los peajes, que es un mandato legal. Ministro, otro tema, pues muchos sigue agradeciendo el contacto con nosotros. La ANI publicó los pliegos de la rehabilitación del corredor férreo La Dorada-Chiriguaná, punta de lanza para la reactivación del tren en Colombia. Y también tenemos Bogotá-Belecito, es muy importante decirlo. Por supuesto, ese es el mandato del presidente. El presidente quiere conectar el Pacífico con el Atlántico por vía férrea. Queremos recuperar la navegabilidad todo el río Magdalena. Queremos recuperar el dragado de nuestros ríos. Queremos permitir que el país se una con una conectividad multimodal, y el tren es fundamental. Así que vamos a recuperar nuestra memoria histórica. Colombia giró en torno a los trenes desde el siglo XIX. Lo perdimos algo más adelante, en mitad del siglo anterior. Y a este gobierno le apuesta a un tren moderno, a un tren además que va un camino de las tecnologías y las tecnologías limpias. Ministro, también cambiando de tercio sobre la situación, la movilidad hacia la zona relacionada con el Nevado del Ruiz, ¿están las vías abiertas o hay vías alternativas? Anoche tuvimos un puesto más unificado con el presidente de la República y el gabinete. Revisamos los temas de cómo se está manejando el tema de la alerta naranja. Tenemos una cantidad de medidas desde el sector agrícola, desde el sector de la unidad de gestión del riesgo. Y nosotros, en materia de transporte y de infraestructura vial, tenemos previsto todo un plan. Uno, preparando medidas preventivas, pero también medidas reactivas en caso de producirse la erupción del volcán, que esperemos que no ocurra. Sin embargo, pues, nos corresponde ser rigurosos en tener medidas preparadas en materia de puentes, en materia de vías alternas, si se llega a generar una situación que no deseamos. ¿Esas vías alternas por Fresno o por dónde? Hay varias. Nosotros tenemos 2 departamentos que serían los más impactados, el departamento de Caldas y el departamento del Tolima. En el caso del Tolima, es el municipio de Murillo, y eso nos obliga a tener estas medidas alternas que permitan que la circulación se dé a todo momento, tanto de vehículos que atiendan la emergencia como de ciudadanos que pretendan trasladarse de un lugar a otro. Colombia Hoy Radio.